Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, visitantes, sean todos bienvenidos. Es tiempo de compartir el siguiente estudio, parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con el libro de Romanos, capítulo 4. El estudio anterior, estudiamos el estudio número 3. Perdón, el estudio número 4. Lo terminamos hasta Romanos capítulo 4, verso 12. Entonces vamos a continuar ahora. Vamos a continuar con el estudio número 5. Y vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Padre Santo, Jehová Dios, Señor nuestro. En el nombre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias, Padre, por la vida que me das. Gracias porque me has permitido abrir los ojos a este nuevo día. Mi Dios, ahora me dispongo a seguir con estos estudios parafraseando tu palabra. Te pido que tú unjas mis labios, que tú hables a través de mí. Solamente quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. Y también te pido por todos aquellos que en este momento están dispuestos ahí para estudiar, escuchar tu palabra. Te pido que también les abras el entendimiento, Señor, para que puedan recibir tu palabra. Pon vallado alrededor de ellos, no permitas que haya disturbaciones, que puedan estar en espíritu, alma y cuerpo prestos para escuchar tu palabra. Yo me deposito en tus manos, Señor, y haz tu voluntad. Para gloria de tu nombre te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar el estudio número 5. Y vamos a continuar en el versículo 13. Romanos capítulo 4, verso 13. Dice así la palabra del Señor. Dice, el estudio pasado hablábamos de que por la fe es que nosotros venimos a ser hallados justificados. Por la fe. Y aquí vamos a continuar porque nos sigue hablando Pablo, tanto a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, como a nosotros, también nos sigue hablando acerca de la fe. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí les estaba diciendo Pablo a los romanos que no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. O sea, no fue por la ley, dice, sino por la fe, de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley, oiga, ahí ya nos empieza a hablar más claro, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, porque si los herederos son solamente los de la ley, entonces vana resulta la promesa, dice, y vana resulta la fe también. Pero no fue así. O sea, por eso Pablo les está confirmando a los romanos, donde les dice que no fue por la ley que Dios le dio la promesa a Abraham, sino por la fe, porque Abraham le creyó. Pues la ley produce ira. Oigan, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente por la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí menciona que Abraham es padre de todos nosotros. Y dice que la ley produce ira. La ley produce ira. ¿Por qué? Porque aquella persona que no guarda la ley, o sea, que cumple parte de la ley. La misma ley dice que el que transgrede un solo estatuto se hace transgresor de toda la ley. Y la gente que se ha esforzado para cumplir la ley y lo hayan
que es culpable por un estatuto, por violar solamente un estatuto, entonces le produce ira porque todo el esfuerzo que hizo de nada le valió. Entonces, es lo que nos está diciendo. Por eso es que la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pues claro, si no hay ley, no hay transgresión, no vas a violar nada. Un ejemplo, si la calle aquí es doble sentido, pero si la ley de tránsito llega y pone allá que es sentido contrario, que solamente es un solo sentido, y la persona que antes circulaba ida y venida sin ningún problema, llega y se mete, le van a dar una infracción, porque está transgrediendo la ley de tránsito. ¿Por qué? Porque cuando no hay ley, no hay transgresión. Pero habiendo ley, y si se viola esa ley, pues hay transgresión. Entonces, por eso dice aquí que dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe. La salvación, dice, es la justificación, es por fe, para que sea por gracia. Por fe, para que sea por gracia. O sea, por fe quiere decir creyendo en Él. Para que sea por gracia, para que sea gratuita. Creyendo, lo recibirás gratuitamente. Es la justificación. ¿Qué es justificación? Ser hallado sin culpa. Entonces, todos nosotros, dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando llegamos a Cristo, Él nos constituye. Fíjese, fuimos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. Pero cuando creemos en Jesucristo, entonces venimos a ser otra vez constituidos. Venimos a ser constituidos hijos de Dios. Dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa de Abraham, sea firme para toda su descendencia. Para toda su descendencia de Abraham. Y luego dice, no solamente para la que es de la ley. O sea, no toda la gente que es de su descendencia de Abraham, que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces nosotros, por medio de la fe, venimos a ser hijos de Abraham. Y si venimos a ser hijos de Abraham, también venimos a ser hijos de Dios. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y si analizamos en Génesis, cuando Dios dio el principio a la construcción de todo esto, cuando dijo, sea la luz, y fue la luz. Llamó las cosas que no eran como si fueran. Y ahí, en lo que está diciendo aquí, lo vemos allá. Cuando dijo, produzcan los mares seres vivientes. Y es cuando nacieron los pescados. Y luego los cielos, las aves, dice, hay aves en los cielos, y salieron. Todo lo que Él nombró que fuera, fue. Y es lo que nos está diciendo aquí. Él, o sea, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. O sea, a Abraham se le había dicho, así será tu descendencia, como la arena del mar, como las estrellas, perdón. Y como la arena del mar iba a ser que no iba a poder ser contada. A eso se refería. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, tuvo la esperanza en Dios
creyó a Dios y creyó en Dios y tuvo esa esperanza. Y creyó en esa esperanza contra esperanza. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Pues sí, porque muchas veces la gente tiene una esperanza, pero es una esperanza basada en ellos, muy pobre y se desvanece. Es algo parecido como la fe. Hay la fe que nos da Dios, la fe que todo lo mueve, todo lo puede, y está la fe natural del hombre, la que tiene, que le nace a él, pero por su intelecto, porque lo que mira y piensa que eso es, que cree que eso es, esa es una fe del hombre natural. Y esa esperanza también, como con esperanza de Abraham, creyó esperanza en Dios, en las promesas de Dios, contra esperanza, o sea, contra los demás que no creían en Dios y que tenían sus propias esperanzas ellos. Entonces, la esperanza de Abraham fue la que triunfó contra la otra esperanza del mundo. Es la esperanza de Dios, y esa es la esperanza que necesitamos nosotros. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Oiga, o sea que Abraham, a pesar, no se debilitó su fe ni su esperanza, a pesar de que ya él era, al considerar su cuerpo, que era un hombre ya viejo, dice, que ya casi de 100 años. Ni así, que ya estaba viejo, se debilitó su esperanza. Ahora, recordemos que él creyó ya siendo viejo. ¿Cuánto más cuando tú, que eres un joven de 15, 20 años, 12 años, que empiezas a creer de tu corazón la palabra de Dios? Pues esa esperanza que tienes en él, no vas a tener contra esperanza, porque esa esperanza tú la vas a tener mucho más fuerte. Si Abraham, que siendo viejo, no perdió la esperanza, sino que su esperanza en Dios fue contra toda esperanza del mundo, cuánto más nosotros, si somos más jóvenes, adquirimos esa esperanza, adquirimos esa fe. Con más ganas vamos a avanzar más y vamos a hacer mucho más, porque todo se requiere por fe. Y por eso dice aquí que no se le debilitó. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener su descendencia, él le creyó y tuvo esa esperanza. Y aún mirando que su esposa era estéril y que él ya era viejo, que era algo, pues para el mundo era imposible. Y de hecho, miren, Sara era estéril. Y a pesar de ser estéril, ya le había llegado la menopausia. Dice que ya se le había pasado el costumbre de las mujeres. Entonces, era más difícil. Pero cuando tenemos la esperanza en Dios, no hay cosa difícil que no puedas hacer o adquirir o tener. No hay cosa difícil cuando tienes la esperanza de parte de Dios y en Dios. Entonces Abraham, eso nos está diciendo que él creyó en todo eso. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, al mirar todo eso, no se debilitó y tampoco dudó por la incredulidad de la promesa.
Tampoco dudó por incredulidad, o sea que fuera incrédulo, no hubo duda, porque recordemos que la duda es símbolo de incredulidad. O sea, una persona que duda es porque no cree, no está seguro. Una persona que cree es porque está seguro, convencido. Y eso es lo que nos dice aquí la palabra. Y dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea que él le dio gloria a Dios plenamente convencido. O sea, oiga, plenamente. ¿Qué quiere decir plenamente? Pleno es completo, que no hay un lugar para duda. Plenamente convencido. Hay personas que están convencidas, pero no bien plenamente convencidas, en parte. Siempre hay cierta cosita que dudan. Y eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hace. Te dan palabra y te hacen creer, pero siempre va a estar dentro de ti, muy sutilmente, el espíritu de vida que Dios puso en ti. Ese te hace sentir que hay algo más y que eso no es todo lo que te están enseñando, no es. Eso dentro de ti lo sabes porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Que la gente se quiera hacer tonta, que se deje engañar por el hombre, ya es cosa de ellos. Pero no hay una persona, tanto religiosa como mundana, que no le llegue el mensaje de salvación, que no le llegue la verdad de la palabra de Dios. No lo va a ver. Ahí Mateo 24:45 dice, Mateo 24, del 13 en adelante, perdón. Ahí dice cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús que le dijera acerca de las señales del fin. ¿Qué señales habría? Y ya ahí Jesús mencionó todo eso. Y dijo que Él no iba a venir hasta que fuese predicado el evangelio a todas las naciones, para testimonio a toda criatura, y entonces vendría el fin. Pero el fin de la gracia, el fin de esta dispensación, el fin de la salvación gratuita. Porque cuando Jesús venga y se lleve a su iglesia, ahí se acabó la salvación gratuita. Ahora, la gente que quede, porque dice la escritura que todavía se va a predicar el evangelio de emergencia. Y dice que van a ser 3 ángeles anunciándolo en el cielo, porque en la tierra ya no hay quien predique. Entonces dice que cuando anden predicando, ahí la gente que crea se va a salvar por creer, pero recordemos que la fe necesita obras. Si tú crees pero no obras, no haces, de nada te sirve tu fe. Pablo lo menciona, que la fe sin obras está muerta. Entonces, si tú crees pero no obras, de nada sirve. En aquel tiempo vas a creer en Jesús. Le vas a creer a Jesús, pero le vas a creer lo que te está diciendo en ese tiempo. Donde en ese tiempo el evangelio de emergencia. Evangelio es noticias nuevas de salvación, recordemos. Y allí las noticias de salvación para los que se queden es que no acepten la marca. Cuando el anticristo anda, van a levantar una imagen, una bestia, y dice que la van a hacer hablar y que va a hacer que les pongan la marca en la mano derecha o en la frente a toda la gente, y que nadie va a poder comprar ni vender nada sino solamente el que tenga la marca. Eso se refiere al gobierno, porque el que va a gobernar muy prontamente va a ser el anticristo. Va a haber un solo gobierno y va a haber una sola religión, que va a ser la religión católica, con todos que se van a unir, porque los verdaderos cristianos van a ser levantados. Pero las demás denominaciones van a unirse con el catolicismo y van a seguir así en sus creencias. Y dice la escritura que a ellos les dice que no acepten la marca. Que si alguno acepta la marca, que él también beberá del cáliz de la ira de Dios que está a punto de ser derramado a la tierra. O sea, que en ese tiempo, si se van a querer salvar, va a ser por creer en Jesús y creerle a Jesús lo que les está diciendo que hagan. Que no acepten la marca y que adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Que adoren a Él. Es la única forma que van a poder salvarse.
no aceptando la marca y adorando a Dios antes de adorar esa imagen y antes de aceptar la marca para que puedas comprar o vender. De hecho, entonces ya no vas a poder ni ir a trabajar porque vas a tener que tener esa identificación. Y esa identificación no va a correr dinero, va a haber puras claves, cuando vas a comprar te van a pasar a escanear tu marca en la mano derecha o en la frente. Y cuando vayas a trabajar no te van a pagar, sino todo vas a tener en tu chip, la marca que le va a hacer un microchip que les van a poner. Van a tener toda la información. Entonces, y aquellos que no acepten la marca, pues van a quedar excluidos del sistema, no van a poder comprar ni vender como si no existieran. Entonces van a sufrir, se van a morir de hambre, van a querer ir al doctor, no los van a atender. Ese es el precio que van a pagar si es que no aceptan a Jesús ahora, que la salvación es gratis por el sacrificio y la sangre de Cristo. Si no lo aceptas ahorita antes del arrebatamiento, entonces en aquel tiempo, si quieres salvarte, lo vas a tener que hacer, pero con tu propio sacrificio y con tu propia sangre. Entonces, analízalo. Yo creo que es conveniente que medites en esta palabra, en esta lectura, estos estudios, para que puedas alcanzar la salvación gratuitamente por el sacrificio y la sangre de Jesucristo. Seguimos. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, o sea, a Abraham. Y no solamente con respecto a él, sí se escribió que la fe que le fue contada. Oiga, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. O sea, nuestra fe también a nosotros nos va a ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. O sea que nuestra fe va a ser contada también, dice, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién es el que levantó de los muertos a Jesús? Dios, por medio del Espíritu Santo. Entonces es lo que nos está diciendo aquí. Y sigue diciendo, el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, aquí vemos el sacrificio perfecto de Jesús, que Él fue entregado por nuestras transgresiones, porque Él no cometió pecado. Él no merecía morir ahí, merecíamos nosotros, pero por amor vino a morir por nosotros y vino a darnos de su espíritu para tener poder para vencer. De modo que todos aquellos que van a ir a dar al infierno es porque nunca han echado mano del poder de la vida eterna que es Jesús, del poder del Espíritu Santo que envió Jesús para nosotros, para todos aquellos que le crean. Eso fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos, que no salieran de Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. Dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder es el que necesitamos y ese lo vas a adquirir por medio de la Escritura, creyendo en lo que nos dice la Escritura. Sigue diciendo, dice, y que Él fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, por nuestros pecados, y resucitado, transgresiones, pecados, desobediencias. Eso es, transgresiones, desobediencia o pecado. Dice, y resucitado para nuestra justificación. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no hubiéramos alcanzado la justificación. No la hubiéramos alcanzado.
Y aquí nos sigue diciendo Pablo, miren, en el capítulo 5, vamos a entrar al capítulo 5 de Romanos. Sigue diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, justificados por la fe, no por las obras de la ley, no por X religión, no, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, podemos estar en paz con Dios por la fe. ¿En quién? La fe de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, por medio de la fe tenemos nosotros esa esperanza. Tenemos entrada a la fe. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos la entrada a la fe. Por creer en Él. Y entramos a la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, esa debe de ser nuestra esperanza, la promesa de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Oigan, aquí vamos a aclarar algo muy bien. Dice, y no solo esto, o sea que no solamente es que tengas la fe y ya entras a la gracia y ya te glorías en la esperanza de la gloria de Dios. No solamente eso. Dice, mira lo que hay que hacer. Dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, no tienes que estar gloriándote solamente porque Dios te bendice, porque tienes todo y estarte gloriando. Y ves tú la gente del mundo cómo vive en miseria, pobreza, dolor, muerte. Entonces, nosotros nos gloriamos no solamente en la esperanza que nos da Dios, también debemos de gloriarnos, dice, en las tribulaciones. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, Pablo lo hacía. Recordemos cuando Pablo lo metían a la cárcel. ¿Qué hacía? No se preocupaba. Él oraba adentro en la cárcel, oraba a Dios, alababa a Dios. Pedro, Juan, igualmente. Se gloriaban en las tribulaciones. Cuando andaban predicando y que les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús, ellos dijeron, juzguen ustedes si es necesario obedecer a ustedes antes que a Dios. Si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Juzguen ustedes, dice. Entonces, como ellos siguieron predicando, se los prohibieron, pero ellos siguieron predicando, los volvieron a agarrar y por miedo al pueblo, dice que lo que hicieron, no los mataron ahí, dice que les dieron una golpiza. Los golpearon y los encarcelaron, luego los dejaron ir. Y dice la escritura que ellos se gozaron de haberse tenido por dignos de sufrir por el predicar la palabra del Señor, sufrir por el Señor. Ahí lo vemos, lo que está diciendo aquí Pablo, lo vemos también allá con los apóstoles Pedro y Juan, cómo se gloriaron de haberse tenidos por dignos de sufrir por el Señor. Esas son las tribulaciones. Tribulaciones es sinónimo de sufrimientos. Y aquí hay muchos cristianos que no quieren sufrir. Y esa es la doctrina de la prosperidad de varias religiones. Por eso no les hablan fuerte, les hablan bonito para que tengan más gente y así les saquen más lana. Como borregos que son, les saquen más lana. Entonces,
aquí vemos, ¿verdad?, que deben de gozarse en las tribulaciones. Pablo se gozaba y los apóstoles se gozaban, y nosotros debemos de gozarnos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú de verdad amas a Dios, tú de verdad sufres, pasas tribulaciones, porque es necesario. Ahí lo habla más adelante. Dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y esas tribulaciones te tienes que gozar. ¿Por qué? Porque por medio de esas tribulaciones las pasas porque creíste, porque tienes fe. Y acuérdense que la fe, ¿qué dice? La fe produce paciencia, pruebas. Entonces, cuando tienes fe, tienes paciencia y tienes pruebas. ¿Qué quiere decir? Que vas a ser probado. Y en la prueba son las tribulaciones. Y ahí es donde se ve si de verdad amas a Dios o nada más es por conveniencia. Muchos cristianos así son cristianos por temporadas. Nomás mientras están sufriendo problemas, buscan a Dios. Y ya que están mejor, se apartan. Pero déjame decirte que esa gente le va peor. Dice la Escritura que más les hubiera valido no haber sabido nada que sabiéndolo y irse al mundo y quedarse en el mundo. Seguimos leyendo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Oiga, ya después que pasaste la prueba, te produce esperanza. Tú sabes cuando pasas la prueba y cuando no la pasas. Es como cuando vas a la escuela. Si tú estudias, vas a estar bien preparado, y cuando llegue la prueba vas a pasar el examen o la prueba. Igualmente en lo espiritual, si tú estudias, lo aprendes y lo pones por obra, lo ejercitas, lo practicas, entonces cuando llegue el momento del examen, de la prueba, tú lo vas a pasar fácilmente y vas a saber que lo pasaste porque estudiaste. Una persona que no estudia no va a pasar los exámenes. Una persona que no escudriña las Escrituras no va a poder pasar de muerte a vida. Porque a eso vino Jesús, a darnos muerte cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, para que pases de muerte a vida, necesitas estudiar y cuando venga la prueba, puedas pasarla. Puedas ser aprobado. Seguimos. Dice, y la esperanza no avergüenza. Oigan, y la esperanza no avergüenza. Muchas veces la gente, yo he encontrado muchos cristianos que cuando se dan cuenta que ya soy cristiano y estoy hablando, ya salen, oh, yo también soy cristiano. Otros dicen, no, yo fui cristiano un tiempo. Entonces, hay muchos cristianos que se avergüenzan. Nomás son cristianos ellos, como les dicen vulgarmente, son cristianos de la secreta, o sea, de la bolsa, de ahí no salen. Solamente se identifican cuando ven que les piden identificación, solamente, pero nunca se identifican, no andan como los policías con su uniforme, con su estrella aquí de que son sheriff o marshals. Entonces, cuando tú lo miras con su uniforme y lo miras, sabes quién es. Igualmente nosotros, cuando nosotros nos vestimos del vestuario que Dios nos da, entonces nosotros vamos a ser reconocidos. Fácil nos van a conocer lo que somos. Entonces, y esa esperanza no avergüenza. No te da vergüenza decir soy cristiano. Yo soy salvo por la gracia de Dios. Soy santo por el poder del Espíritu Santo. Y la gente del mundo se burla
Y mucha gente no quiere que se burlen de ellos y prefieren mejor quedarse callados. ¿Y qué dijo el Señor Jesús respecto a eso? Jesús, el Señor dijo: y todo aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de él en aquel día delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí vemos que la esperanza no avergüenza. Cuando es esa esperanza que la adquiriste por creer en Jesús, y creer en Jesús, creer en Dios y creerle a Dios, y cuando tú adquieres esa esperanza por la fe, esa esperanza no te avergüenza, no te da vergüenza. Por eso dice aquí: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ¿por qué razón es que la esperanza no nos avergüenza? No sé, cuando tienes esa fe, esa esperanza, no sientes vergüenza, no te da vergüenza decir soy cristiano. Al contrario, dice el Señor Jesús, dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros, cuando estamos llenos de la palabra, nuestra mente está llena de la palabra, eso vas a hablar. Eso es lo que vas a hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú eres un boxeador y te pones a platicar con un futbolista, no te vas a gozar en él porque tú no sabes de fútbol, más si es fútbol americano, no vas a saber. Entonces, tanto aquel va a querer platicar de lo suyo y tú vas a querer platicar de lo tuyo y nunca se van a entender. Entonces, es importante, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, eso es lo que vas a hablar. Y a la gente le guste o no le guste. Si tú le hablas y la gente te ignora, apártate de esa gente. Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, dice, vayan y prediquen. Donde no lo reciban, sálganse de esa casa, sálganse de esa ciudad. El Señor no nos manda a estarle rogando a la gente que escuche la palabra de Dios. El Señor nos manda a predicar el evangelio, o sea, las noticias nuevas de salvación. Pero si la gente no lo escucha, ignóralo, déjalo, no le hagas caso. Apártate de esa gente. Entonces, ¿por qué? Es lo que estamos leyendo aquí. Porque esa persona está llena de la palabra de Dios y eso va a hablar siempre. Por eso dice el Señor: andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Como te ponía el ejemplo, un futbolista de fútbol americano y un luchador, pues no van a saber nada. O uno que juegue ajedrez y otro que juegue otro deporte, pues no van a saber. Cada uno sabe en lo que se adentró. Si tú te adentras a la palabra, te llenas de la palabra, siempre vas a hablar de la palabra. La palabra va a estar llenando tu mente y no va a haber lugar para otra cosa. Te van a decir fanático, sí, fanático, pero fanático de Jesucristo, fanático de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de ser, fanáticos de esa forma. No fanáticos en que crees en lo que te enseñaron solamente tus líderes y los crees de todo tu corazón y das hasta la vida por eso. Y no es así. Entonces, seguimos. Dice: y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué es que la gente cristiana no se avergüenza? ¿Por qué no avergüenza? Aquí lo dice. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, el amor de Dios fue dado en nuestros corazones, fue derramado. Por el Espíritu Santo, el amor de Dios. Yo anteriormente les decía en estudios, predicaciones, ¿cuál es el amor de Dios? Hay tres tipos de amor, hay muchos amores, pero los comunes que conocemos está el amor filial, que es el amor de hermanos, el amor de amigos, el amor de familia, el amor filial. Está el amor eros,
que es el amor de la pareja, del hombre y la mujer, el amor erótico, es el amor eros, y está el amor ágape. Y cuando tú escudriñas en un diccionario bíblico qué es el amor ágape, es el amor de Dios. El amor de Dios quiere decir todo lo que está, el componente de Dios. Dios es amor. No que Dios tiene mucho amor, no. Dios, dice la Escritura que Dios es amor. La esencia, la sustancia de Dios, lo que forma a Dios, lo que es Dios, es puro amor. Ese amor se llama ágape. Ese amor es el que todo lo puede, todo lo soporta y todo lo sufre, todo lo espera y nunca deja de ser, nunca se acaba. Ese es el amor ágape. Ahora, dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ok, si ese amor, que Dios es amor, es el amor ágape, dice que Dios derramó su amor. Porque el amor de Dios, o sea, Dios derramó su amor, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo podemos nosotros adquirir ese amor de Dios? Allá en el Evangelio de San Juan, lo dice bien claro. Juan 3:16. Que tanto amó Dios al mundo, oigan, amó, tiempo pasado, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir el único con sus genes. Es el único que salió de Dios, Jesús. Por eso se le conoce como el Hijo unigénito. El único con sus genes. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús tiene los genes del Padre. Y para que nosotros podamos tener el amor de Dios, eso se lleva a cabo cuando nosotros aceptamos en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente, aceptamos, lo creemos, todo lo que el Evangelio nos dice, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo lo que la enseñanza de Jesús, cuando lo creemos en nuestro corazón, es en ese momento, y cuando lo invitamos a entrar, es cuando Él entra en nosotros y está dentro de nosotros, en nuestra mente. Eso nos dice la palabra, que Él viene y entra a nosotros y se queda con nosotros. Allá en Mateo 28:19 dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, con, al lado de, ¿verdad? Pero vamos a ver, les voy a enseñar 3 pasajes donde nos habla precisamente eso, de lo que les estoy hablando, de que Jesús entra, el amor de Dios, que es el amor ágape, que está en Jesús, que es el que trae los genes del Padre, porque Dios es amor. Miren lo que nos dice acá. ¿Cómo es que lo podemos tener en nosotros, dentro de nosotros? Y ese es el que nos da el poder para vencer y no nos avergüenza. Ese es el que nos mantiene para seguir luchando contra toda adversidad del diablo que nos levanta, porque aquí tenemos una guerra. Pablo, el Señor mismo dice, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí hay una guerra, hay una lucha entre el bien y el mal. Y eso, para el bien está en Dios, para el mal es del diablo. Entonces aquí nosotros necesitamos ese amor. Miren lo que dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos 21 y el verso 23. Dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré
y me manifestaré a él. Oiga, aquí dice que el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que le ama. O sea, el que ya escuchó la doctrina de Cristo, el que ya entendió qué es lo que necesitamos hacer, lo que manda Jesús que hagamos, y lo hacemos, lo guardamos, lo obedecemos, dice que ahí es donde estamos mostrándole a Jesús que lo amamos. Dice, y ese que me está amando, mostrándome que me ama, será amado por mi Padre. Oiga, será amado por mi Padre. Entonces aquí vemos que Dios no ama a todo el mundo. Amó, pero tiempo pasado. Por amor al mundo es que envió a su Hijo. Para que todo aquel que en él quiera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Dios ya no ama al pecador. Muchas iglesias, muchas denominaciones dicen que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Es mentira. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. ¿Por qué? Porque por esta razón es que Dios envió a su Hijo. Dice que tanto amó Dios a su Hijo, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amó tiempo pasado. Ya no lo sigue amando. Cuando tú desprecias a Jesucristo, cuando no quieres saber nada de la palabra de Dios, Dios no te ama. Te amó y por amor es que lo mandó. Y lo peor que puedes hacer es rechazar la palabra de Dios. Por eso aquí vemos entonces que el que acepta la palabra de Dios, ese es el que ama a Jesús. Y ese que ama a Jesús, el Padre también lo va a amar a él, porque aman a su Hijo. Y es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Y luego dice, y yo le amaré. O sea, Jesús también nos va a amar. Dice, y me manifestaré a él. O sea, Jesús se va a manifestar en ti. ¿Qué quiere decir? Hacerse presente. ¿Cómo? De muchas formas. Yo puedo tardar horas aquí contándole de las manifestaciones del Señor en mi vida, en muchos lugares. Eso es para aquellos que han alcanzado madurez, que han alcanzado esa madurez, es que pueden tener todo esto. No todos, pero todos los que quieran lo pueden hacer, porque Dios no hace acepción de personas. Por eso es que nos dio de su Espíritu. El Espíritu Santo es el que tenemos para poder hacer todo lo que glorifica a Dios, para poder obedecer a todo lo que Dios manda que hagamos. Sigue diciendo, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Oigan, vuelve a repetirles lo mismo. Arriba dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, acá como este hombre le preguntó, Jesús le vuelve a decir, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, pues no la va a guardar. Por eso el mundo no guarda su palabra, porque no lo ama. Pero el que lo ama, la guarda. Que le falla, sí le falla. Los apóstoles, grandes siervos de Dios, también le fallaron. Somos humanos y eso no sorprende a Dios. Pero eso no es excusa para que vivas fallándole. Entonces, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Oigan, y mi Padre le amará. Otra vez nos repite lo mismo del 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y será amado por mi Padre. Y aquí dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Pero miren por qué lo traje aquí. Y sigue diciendo, y vendremos a él. Vendremos a él. Vendremos a él. ¿Qué quiere decir? No dice vendremos con él. Vendremos a él, o sea, dentro de él. Y ya luego dice, y haremos morada con él. O sea, va a estar en ti y va a estar contigo. Dentro de ti y contigo. Es lo que está diciendo aquí. Por eso dice, y vendremos a él. Vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Así de fácil.
para que el mundo no se engañe y para que tú, amigo, amiga o hermano, hermana religiosa que estás ahí al frente, si estás escuchando esto, para que lo sepas también. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, Jesús estaba obedeciendo al Padre. Él mismo dice, por eso me ama mi Padre, porque hago todo lo que Él me pide. Entonces nosotros también, si hacemos todo lo que Jesús nos pide, también nos va a amar, cuando guardamos su palabra. Y es lo que nos está asegurando. Ahora, miren acá, vemos que el Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros. Miren lo que dice aquí en Apocalipsis. Ya para terminar este estudio. Apocalipsis, capítulo 3, y en el verso 3:20. Ahí está hablando el Señor Jesús. Miren lo que dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oiga, lo que dice bien claro, ahí es que recibimos el amor del Padre, el amor que fue derramado en nosotros. Ese es el amor ágape. Por medio de su Espíritu Santo fue derramado el amor en nosotros, el amor de Dios. Y aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo. Está hablando Jesús. A la puerta. ¿A la puerta cuál? La puerta de tu mente. Porque tu mente es el corazón del alma. Y ahí es donde te está hablando. Ahí es donde está tocando. Cuando escuchas la palabra es cuando Dios empieza a tocarte. Empiezas a entenderlo, a sentir. Si es que estás cuerpo, alma y espíritu atentos a la palabra. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. O sea, ¿qué están oyendo ahorita ustedes? La voz del Señor a través de mis labios. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Oigan, aquí lo dice bien claro. Si abres la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren qué tremendo está aquí. Qué tremendo está. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y estaré con él y él conmigo. Ahora, esa es la importancia. Esa es la importancia de que tengamos a Cristo en nuestro corazón. Y como dice nuestra lectura aquí en Romanos, ¿verdad? Dice que la esperanza no avergüenza. En el capítulo 5, verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces toda aquella gente que le da vergüenza decir que es cristiano, es que porque no tiene el amor de Dios en él. Ahora, les voy a mostrar dónde dice eso. Ahí mismo en el Evangelio de San Juan, y con esto vamos a terminar. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Miren lo que dice aquí, y ahí lo van a entender ustedes. Y ahí vas a ver tú de cuál de los dos tipos de personas quieres ser. Ya te mostré los que de verdad reciben el amor de Dios, los que de verdad reciben el amor de Dios que el Espíritu Santo derrama en nosotros. Que el amor de Dios es el amor ágape, el que te da la fuerza, el que todo lo puede. Ese es el que necesitamos. Porque Jesús resumió toda la ley y los profetas en 2 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo sobre todas las cosas. Quien cumple esto ha cumplido toda la ley. Entonces, para que tú puedas cumplir toda la ley, necesitas el amor ágape. El amor que todo lo puede y todo lo soporta y todo lo sufre. Ese es el que necesitas. Y ese lo encuentras cuando pones atención a la palabra. Y la aceptas, la recibes, la guardas. Por eso lo que leímos ahí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No nomás el que los tiene, pero no los guarda. Y esas son las religiones, todas. Así están. Tienen palabra, no toda la palabra. Tienen palabra, parte. Pero no, y ni la parte que saben la guardan. Mira lo que dice aquí Romanos, en Juan capítulo 8 y en el verso 31. Ahí empieza, miren, 8:31
Miren a quién se está refiriendo. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga, ¿a quién le dijo Jesús? A los judíos que habían creído en él. O sea, a los cristianos, porque todo aquel que cree en Jesús, ¿cómo se le llama? Cristiano. Pero el verdadero cristiano, lo que leímos es el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué quiere decir? El que cree en mí y me obedece. Ese es el verdadero cristiano, lo que leímos ahí en Juan 14, 21 y 23. Y aquí en el verso 31 está diciendo, dice, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Ahora aplícalo en tu vida. Y dijo Jesús a los gentiles que habían creído en él, o que están creyendo en él, que siguen creyendo en él. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra. Mire qué claro lo dice. Jesús les dijo a los que habían creído en él, tanto judíos como gentiles en este momento. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahí dice que la verdad, iban a conocer la verdad, y la verdad los iba a hacer libres si permanecían en su palabra. Cuando tú permaneces en la palabra, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí vas a encontrar, dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahí vas a encontrar que Juan 14, 7, ahí lo dice. Juan, a ver, permítanme. En Juan 14, 6, miren lo que dice. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué está diciendo aquí? Que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y que nadie llega al Padre si no es por él. Juan 14, 6. Entonces, acá en Juan 8, en Juan 8, 31, lo que estamos leyendo, dice que Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y cuando ustedes siguen leyendo, ahí van a encontrar lo que dijeron ellos, que ellos nunca han sido esclavos de nadie. ¿Cómo van a ser libres? Y ahí es donde Jesús les dice que el que comete pecado, esclavos del pecado, y que el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Dice, así que si el hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Y luego le sigue diciendo, dice, ellos dijeron que eran hijos de Dios. Ahí mismo en Juan 14, verso 42. Jesús entonces les dijo, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido. Oigan, porque yo de Dios he salido. La palabra salir es engendrar, salir de. Jesús salió de Dios. Por eso dice la Escritura que Jesucristo fue engendrado, no creado. Jesús salió de Dios. Por eso tiene la misma esencia, sustancia y es la imagen misma de Dios. Tienen los mismos genes. Entonces, el hombre y la mujer necesitan estar juntos para que puedan procrear, y los descendientes van a tener los genes de los dos, del padre y de la madre. Eso es engendrar entre los dos, pero Dios no necesita diosa para engendrar y tener hijos. Dios es el Todopoderoso. Jesús salió de Dios. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que salió de Dios y que tiene los genes del Padre, el amor ágape, y que es el que necesitamos para vencer. Entonces, aquí Jesús les dijo,
ustedes son de su padre el diablo. Miren qué claro les dijo en el verso 44. Dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde un principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando hablas mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué les dijo Jesús a los judíos que habían creído en él aquí? Y ahora les dice a los gentiles que han creído en él. Aquellos que no permanecen en la palabra son hijos de su padre el diablo. Y aunque conocen palabra, pero no permanecen en la palabra. No se trata que la sepas, sino que la obedezcas. Y aquí está la gente religiosa, que conoce de la palabra, pero no vive la palabra. Y esto fue lo que Jesús les dijo a estos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos y gentiles que habían creído en él. Ustedes, verso 42, dice, ustedes son hijos de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Todo aquel que permanece en la verdad, permanece en Cristo, porque Cristo es la verdad. Entonces, aquellos que creen en Jesús pero no permanecen en la verdad, quiere decir que no tienen a Cristo. Que no permanecen en la palabra, no permanecen a Cristo, porque Cristo es la palabra, Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es todo. Entonces, esto era lo que yo quería mostrarles para terminar el estudio acá en Romanos, ¿verdad? Entonces, es lo que nos está diciendo aquí. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, nuestros corazones, por el amor, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí vemos entonces que Cristo murió por los impíos porque éramos débiles. Nosotros no podíamos vencer al enemigo, no lo podíamos vencer. Y como no teníamos la fuerza para vencerlo, y por esa causa es que vino Jesús a vencer al mundo y a darnos el poder para vencer. Hermanos, hermanas, amigos, visitantes, este fue el estudio de este día. Terminamos con el estudio número 5 y es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas. Yo les invito a que sigan adelante escuchando la palabra y una vez más felicito a todos aquellos que están uniéndose cada día a la Iglesia Cibernética de Jesucristo, porque esto es, así se llama. Quizás me estés viendo en YouTube como Pastor Pedro Delgado, pero me puedes ver también lo mismo en YouTube como busca Iglesia Cibernética de Jesucristo, y ahí estoy yo, igual que ahí en YouTube, en los dos, Pastor Pedro Delgado y Iglesia Cibernética de Jesucristo, porque Dios puso en mi corazón hace años. Fui de los pioneros de la iglesia por medio del internet. Dios puso en mi corazón hace años que empezara esta iglesia, Iglesia Cibernética de Jesucristo. Y bueno, los felicito y espero que un día puedan contactarse conmigo y hacer preguntas, lo que necesiten saber. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.